Buenas tardes, queridos contertulios. Llegamos al domingo 30 del tiempo ordinario y con un evangelio en parte convergente con el de la semana pasada, que también nos hablaba de la oración, y en parte también con una profundización en el tema que les decía que ocupa, podríamos decir, como tema dominante esta última etapa del viaje de Jesús a Jerusalén. Es decir, la gran pregunta por la salvación. Y hoy hacemos un aspecto, dentro de esa gran temática, un aspecto que podríamos considerar muy fundamental. Pero vamos a leer primero el Evangelio. Como dije la semana pasada, me gusta a partir de estos viernes ir leyendo primero el Evangelio para pescar alguna que otra palabra que necesita alguna matización. Dijo también esta parábola a algunos que confiaban en sí mismos por considerarse justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo erguido oraba así en su interior: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. El publicano, en cambio, quedándose atrás, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Oh Dios, ten compasión de este pecador. Os digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Bueno, muy bien, una parábola muy conocida, ¿verdad? Y lo primero, ¿no?, que nos surge ante una parábola cualquiera, lo primero que nos surge es con quién nos identificamos. ¿Quién es el personaje que nos representa a nosotros? Y no se apuren a responder que es el publicano, porque no es tan fácil el asunto. A ver, ¿quién de ustedes es capaz de reconocer, no que pecó, sino que está pecando, que es pecador en este momento, no que lo fue, porque eso dentro de todo no es tan humillante, Me paro con un megáfono en la plaza, no sé, voy a Plaza Colón en Madrid o voy a Plaza 11 en Buenos Aires y me paro con el megáfono, esas imágenes que tengo de cuando era chico, que se paraban los evangélicos, ¿no? Y decían: yo fui prostituta, yo fui drogadicto, claro, pero ¿quién es ahora? Porque aquí lo lindo es que la parábola nos retrata a un publicano que sigue siendo publicano. No dice que él fue publicano y entonces va y le pide perdón. No, dice que es publicano. Entonces no es tan fácil identificarse con este personaje. Digamos, tenemos a un pecador que se ha tomado 10 minutos, fue pecador hasta hace 10 minutos, pero parece que va a seguir siéndolo dentro de 10 minutos otra vez. Es decir, él no está abandonando aquí su profesión. Esto es un elemento muy importante a tener en cuenta dentro de esta comprensión, esta pregunta que Jesús quiere que nos hagamos. ¿Qué es esto de bajar a su casa justificado? ¿Qué quiere decir que bajó a su casa justificado? Hay un hermoso videíto para niños, lo usamos a veces en catequesis, precisamente sobre la parábola del fariseo y el publicano, que está muy bien, es una canción, entonces muestra una especie de rayo de luz que lo ilumina al publicano y el fariseo se va a poner abajo del rayo de luz y la luz ¡bum!, se mueve y otra vez lo ilumina al publicano y otra vez va el fariseo, quiere ponerse abajo del rayo y otra vez la luz lo ilumina. Está muy bien el vídeo, pero la realidad es que la parábola no dice eso, es decir, ¿ante quién bajó a su casa justificado? Es algo visible, que le salió no sé, un sombrero, que todos pueden ver que está justificado. Él mismo, puede ver que está justificado. Fíjense que esa palabra, bajó a su casa justificado, no tiene un significado demasiado obvio. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, que bajó tranquilo de conciencia. Bueno, pues no lo creo, porque él sigue siendo pecador. Por lo menos en el planteo que hace la parábola. Después ya veremos
La semana que viene, cuando hablemos de Zaqueo, hay otros matices. Pero aquí no dice en ningún momento que él vaya a dejar de ser publicano, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir bajo a su casa justificado? No quiere decir que dejó de ser lo que era. Quiere decir que los demás lo ven con una luz especial, como en el vídeo que les comento. Tampoco es eso. Y él se siente mejor. No lo sabemos. Cada uno que se pregunte cómo se siente después de hablarle con sinceridad al Señor, ¿no? Generalmente nos sentimos mejores, ¿verdad? Pero ¿eso es la justificación? En realidad la parábola no nos dice lo que es la justificación, pero nos dice que ante Dios Él está justificado. Ante Dios. Y solo ante Dios. Ni ante sí mismo, ni ante los demás, ni en la sociedad, ni en la historia. Él está justificado ante Dios. ¿Y qué hizo para estar justificado ante Dios? Le dejó a Dios la llave de esa justificación. Oh Dios, ten compasión de este pecador. Fíjense en qué consiste esa oración. Es un pedido. Oh Dios, ten compasión de este pecador. Y Jesús nos dice, ante una oración así, Dios tiene compasión. Ante una oración así, Dios tiene compasión. Y eso es la justificación. Este es el cimiento de todo. Por eso hay que tener cuidado cuando nosotros vamos con nuestros planteos de lo que es la fe, de no anteponerle un montón de otras cosas a esto que es el cimiento. ¿Qué quiere decir ser cristiano? Y entonces entramos a sacar el manual del Concilio Vaticano II, el manual con el catecismo de la Iglesia Católica. Toma, lee, cree, practica. En realidad ser cristiano es empieza en este cimiento. Habrá otras cosas, porque aquí no se agota todo, evidentemente. Habrá otras cosas. En algún momento el publicano, para que su oración, ten compasión de este pobre pecador, no se convierta a su vez en una oración hipócrita, el publicano tendrá que dejar de ser publicano, digo yo. Pero no hoy, porque el cimiento es el cimiento es que él ha sido aceptado por Dios. No que él aceptó a Dios, eso no, sino que él ha sido aceptado por Dios. Eso es el cimiento de la fe cristiana. En eso creemos los cristianos y en eso nos diferenciamos, incluso aunque podamos, como fue toda la polémica esta semana, podemos a lo mejor compartir algún rito con religiones que no tienen nada que ver con la nuestra. Precisamente porque la nuestra no es una religión que va hacia Dios, sino algo que viene desde Dios. Nos dice, sí hombre, tú estás justificado ante Él. ¿Y por qué lo estás? Porque Él te aceptó. Yo te acepto. Esa es la palabra, esa es la buena noticia que nos da el Señor. Por eso nosotros no somos quienes damos la buena noticia, es Él. Yo te acepto. A pesar de que ni tú mismo te aceptas, pero yo te acepto. A pesar de que el conjunto de los hombres no te puede aceptar, nadie podría aceptar al publicano en tanto que publicano, al pecador en tanto que pecador. Lo podemos aceptar el día después que dejó de serlo, pero no podemos aceptarlo en tanto que, y sin embargo, la buena noticia de Dios es, sí, yo te acepto en tanto pecador, en el momento en que lo eres, yo te acepto a ti, no a tu pecado, a ti te acepto. Y eso es bajar justificado. Claro, eso lleva una lenta preparación, ¿no? Por eso el Antiguo Testamento nos ilumina con esta preciosa lectura del Eclesiástico, donde nos dice una cosa paradójica, que es que dice que no hay que hacer acepción de personas, pero resulta que Dios hace acepción de personas, porque mira mejor al pobre que al rico. Entonces, en cierta medida, Dios viene preparando esta injustificada justificación de nuestro ser, lo viene preparando a lo largo de todo el Antiguo Testamento, mostrándonos la preferencia de Dios frente al que se humilla. El que se humilla no es el que dice, ¡ay, qué feo que soy yo,
y en el fondo piensas así todos los demás se dan cuenta que soy guapo. No, ay, es que yo no sirvo para nada. No, tranquilo, tú sirves para mucho, eres una gran persona. Eso no es humillarse. Eso es poner la espalda para que uno le hagan caricitas. Eso no es humillarse. Humillarse es reconocer ante Dios la absoluta verdad de la propia existencia. Eso es humillarse, porque cuando reconocemos la absoluta verdad de nuestra propia existencia, esa existencia no puede ser más que pobre. Esa es la verdadera realidad de nuestra existencia. Por eso la actitud del fariseo, que es la contraria del publicano, él no dice mentiras. Claro que él ayuna, claro que él ayuna 2 veces por semana, paga el diezmo de todo lo que tiene, no es como ese publicano, no es adúltero, todo eso es verdad. Pero no ha descendido al fondo de su existencia. El fondo de su existencia es que delante de Dios, pecadores y justos, estamos todos inermes. Pecadores y justos estamos totalmente desnudos ante Él. Y eso es lo que Dios premia, podríamos decir así, por medio de la justificación. Es tan hermosa esos versos del poema medieval El Dies Irae que tanto han utilizado los músicos en las misas de Requiem, ¿no? Porque era parte de la misa de Requiem en el rito anterior, ¿no? Esos versos que dicen: tú que a María absolviste y al ladrón prestaste oído, a mí también me diste esperanza, ¿no? Ese es el cimiento. El cimiento es que nuestra esperanza no nace de lo buenos que vamos a hacer, de cómo vamos a cumplir, ni siquiera nace de que hayamos por fin, gracias a Dios, abandonado una actitud de pecado, si pudimos hacerlo. La esperanza no nace de ahí. La esperanza nace de: hombre, yo, si te presentas ante mí desnudo como eres, yo te acepto. Y casi diríamos que Adán, mucho más que comer el fruto, el peor pecado es haberse puesto la rama de higuera. Si hubiera presentado desnudo ante Dios, sin esconderse, y posiblemente, claro que no hubiera puesto en marcha la historia, ¿no? La historia de la salvación, pero posiblemente se acababa el drama. Es eso lo que Dios pide, que nos presentemos desnudos ante Él. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo libra de sus ansias. Eso dice la antífona del Salmo de hoy. Bueno, muy bien, y con esto dejamos hasta la próxima semana, donde veremos el relato de Zaqueo, que no es el subsiguiente a este, se saltean algunas pericopas, pero sí, claro que es el subsiguiente en cuanto a la meditación que la liturgia quiere que hagamos, siempre centrados en este tema de la salvación. Muy bien, hasta la semana que viene.